2 menos 3 minutos me suena el teléfono y era Iván, angustiado porque el árbitro del partido no lo dejaba jugar. A lo que yo le digo, ¿quién es el árbitro? Gonzalo López, me dice. Pero no le digo, pasame con él, que yo le explico, porque el nombre de mi hijo en el Comet, en el sistema de la Liga Tandil, figuraba como Iván Silvio Alexander Álvarez, pero el mismo número de documento que el documento actual de él. El documento actual de él en la mano. Que él es Iván Enfalque Carlini y estaba con su documento para jugar. Claro, por ahí para el que no sabe, el Comet tiene un sistema a nivel nacional directamente, donde se registran todos los jugadores, una vez que se fichan, se cargan con el nombre que está en ese momento, número de documento, sí, por supuesto, el mismo número de documento, tal cual. El otro nombre. Está bien. Pero sí, cabe la perdón. Sí. Aclara el documento. Sí. Por favor. El partido anterior donde jugamos como local, una semana antes, el señor, el árbitro, el juez de línea, en este caso, había sido árbitro principal. Iván entró y jugó. Ajá. Misma situación. Una semana antes. Una semana antes. Bueno, ocurrido esto, con Jessy le digo, vamos a acercarnos a explicarle, porque no puede dejarlo sin jugar y no importa la edad porque es una situación traumática cualquiera, pero con 18 años y habiendo pasado por una adopción y la cancha llena como estaba, no estaba bueno que él tenga que dar explicaciones otra vez de su situación. Nos acercamos, yo con toda la intención de treparme el alambre y parar el partido, porque se lo comenté a los 2 presidentes de los clubes, le dije, yo me meto a la cancha y paro el partido porque esto no es legal, no puede pasar. A lo cual, llegamos a un acuerdo, me dice, no, qué sé yo, vamos a tratar de buscarle la vuelta. Bueno, perfecto. ¿Quién te dice esto? Tanto Miriam como Joaquín, los presidentes de los clubes. Bueno, dale. A todo esto, claramente mi hijo no pudo jugar, no pudo entrar a la cancha, y estaba atrás del vestuario de Atlético escondido con cierto grado de culpa, que yo le quería hacer entender que él no tenía responsabilidad de nada, porque él no había hecho nada en realidad. Claro, por supuesto. Bueno, y una vez sucedió esto, yo hablo con López por teléfono, no me deja hablar, me corta, no me deja hablar, quiero explicarle la situación, siempre nosotros intentando explicarle que estaba transgrediendo una ley de identidad nacional que es re grave. O sea, decirle a alguien que no es quien dice, es como si estuviésemos en la dictadura, vos vas por la calle y te paran, te sacan el documento y te pegan un tiro, ponele, porque sí. Claro. Si bien el árbitro es la autoridad, acá hubo un abuso de autoridad porque hizo algo que no debe, ya que el árbitro tampoco tiene la potestad de negarle a un jugador jugar. De hecho, deja sentado lo que pasa. Sí, exacto. Y el club rival. Posteriormente se discute en tribunales o tal donde cual. sea. El tribunal de disciplina, digo, de la liga. Sí, tal cual. Claro. La cuestión es que no queda solo en eso, sino que nosotros como papás, tratando de contener un poco a Iván y tratando de buscar la solución para que esto no pase o que se revea, quisimos hablar con el árbitro, con Gonzalo Seferino López, dentro del vestuario de árbitros, situación en la que presenció Miriam, Joaquín Bordagaray, Jessy, yo no, me quedé afuera porque también soy persona, me conozco y digo, bueno, no voy a ir yo a chocar. Y bueno, no, por supuesto que no hubo lugar al diálogo, que eso te lo puede relatar mejor Miriam que la que estuvo. Y bueno, y post eso, si querés yo te relato todo lo sucedido, pero no sé si vos, Miriam, en lo particular querés hacer algo. No, por ahí que de la parte institucional de defensores, qué se hizo, cómo se actuó y qué se intentó hacer, al momento que Mariano nos comenta la situación, nos enteramos, automáticamente me asesoré, pregunté en la Liga de Tandil al presidente, el presidente de la Liga de acá estaba en viaje, estaba en ruta, me asesoro, fue inclusive de la Liga de acá Eduardo Montanari, que en un primer momento hasta no lo dejaban entrar, presidente de parte de la Liga, secretario de la Liga, sí, al delegado nuestro tampoco le permitían ingresar, pedimos permiso, ingresamos con Joaquín, ingresó Jessy con nosotros al vestuario, intentando entender la situación de por qué él estaba ejerciendo un derecho que no tenía, de no permitirle el ingreso a Iván, ¿sí? Cuando una semana antes había jugado con la camiseta número 9 cuando estuvimos de local. Claro. No se entendía la situación, totalmente incoherente, de un fin de semana a otro. Intentando obtener una respuesta que no tuvimos, es más, intentando tener un diálogo, no tuvimos la posibilidad, porque hubo solo un monólogo, en una forma por demás violenta, digamos, de su parte, y estábamos los 2 presidentes de los clubes rivales, estaba la mamá de Iván, y no hubo forma de entablar un diálogo directamente. Nos echó, sumamente exaltado, a los gritos, se escuchaba detrás del alambrado, se escuchaban los gritos,
y le pidió a los agentes que nos retiren cuando sabían que nos retirábamos solos, porque la verdad que no tenía sentido, porque no se podía hablar, porque según el señor Gonzalo López no teníamos por qué estar ahí, teníamos prohibido el ingreso, que él era la autoridad. Claro. Y ahí quedó todo. A todo esto, nosotros como institución presentamos una nota, teníamos 48 horas para presentar la nota, la presentamos en tiempo informe. La nota, justamente explicando esta situación. Explicando toda la situación. Toda la situación. Y que Iván tenía un documento, el documento. Claro. O sea, no es que no tenía el documento, lo tenía. Tenía el documento, el mismo número que figura en el COPE. Exacto. Documento. Y lo mandan a buscar un documento que ya no existe más, que tiene un nombre... Sí, que no me acuerdo a nivel legal, tiene un nombre. Es obsoleto ese documento, claro. no existe. Claro, sí, por eso. El último documento es el que está Iván Enfadate. El validado. Claro, claramente, exacto. Sí. Que era el mismo número de documento, era el mismo chico que la semana anterior fue la misma situación, digamos. Claro. Pero una vez lo deja jugar y otra vez no. Y no solo eso, incurre en un error también cuando no le permite el ingreso a la cancha. Él no tiene potestad de hacerlo. ¿Sí? ¿Y López qué decía cuando le explicaba esto a ustedes, o bueno, que entendían ustedes de por qué no dejaba jugar? ¿Porque no figura el documento? ¿Porque era...? No nos dio ninguna explicación. Empezó a los gritos que salgamos de ahí, que no teníamos derecho a estar ahí, que nosotros no sabíamos de leyes, nada. O sea, no hubo una respuesta, no hubo una respuesta directamente. Por lo vivido ahí, perdón que te interrumpa, digamos, hay una denuncia privada. Sí, a nivel personal. A nivel personal, sí, una denuncia personal tuya hacia él. Exacto, exacto. Igualmente la cuestión de fondo, por ahí, por lo que nosotros queremos que se sepa también, es más allá de que si actuó legal o no legalmente, que lo podemos discutir, que tampoco lo hizo, porque no es que actuó en base a un reglamento, pero bueno, supongamos, vamos a darle la posibilidad de que nos podemos equivocar todos. Porque sí, por supuesto. Yo un año me equivoqué, rompí un vidrio en Loma Negra, me dieron 9 fechas y una multa económica. Exacto, sí. Y está bien, es así. Claro, sí, obvio, que uno comete un error y... así debemos educar a nuestras generaciones, ¿no? Me equivoco, bueno, tengo una sanción, porque no puede ser gratis. Claro. Acá la cuestión principal es que va a pasar el día de mañana, por ejemplo, viene una persona transgénero, que se nació Carla, pero bueno, quiso ser Miguel. Miguel, exacto. Va a ir con su documento, que es el que lo valida, Miguel, y el árbitro va a decir, no puede jugar. Claro. Pero lo que falta acá es información, ¿no? Claramente. Pero si yo no tengo la información, me abro a escuchar al que la tiene, me nutro, y se terminó. ¿Por qué te hago esta aclaración? Porque jugaba Atlético y Defensores. Claro. No teníamos que explicarle al de Coronel Lavalle, que no tiene ni idea de quién es Iván. Claro. Acá nos conocemos todos. Sí. Gonzalo López sabe quién es Iván Enfadaque, sabe que yo soy el papá de Iván Enfadaque, y no es un caso extraordinario. O sea, no es que todo el mundo va por la vida adoptando 3 pibes. Y no es con esto que yo quiera decir, qué bueno lo que... No, te entiendo. Pero no es un caso aislado. Hay 3 hermanos que fueron dados en adopción, que los conoce todo el mundo, porque gracias a Dios andan en la calle, tienen una vida plena. Y él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Ahora, si cualquier persona del género que sea denuncia un abuso, hoy, en nuestros tiempos, decimos, se le cree a la víctima. Sí. En este caso, ni siquiera le podemos creer a la víctima, porque nadie la escuchó a la víctima. Bueno, ahora vamos a ese punto, porque todavía por ahí no se explicó qué pasó posterior a esto. Desde el Club Defensores se envía la nota. Se envía la nota, sí, pidiendo la sanción correspondiente hacia el árbitro. En la resolución del Tribunal de Disciplina... Perdón, el tribunal escucha al árbitro... Escucha al árbitro. Nunca nos llama a declarar ni a Joaquín, al jugador, ni al jugador. El jugador mayor de edad ya, ¿no? Sí, claro. 18 años. Y ni de al jugador, ni a mí, ni a nadie. Y de hecho la versión que circulaba en el mundo futbolístico, porque yo hablé con Ramiro Difonso, vicepresidente de la Liga Tandil, quien me dijo que iba a haber una sanción ejemplificadora porque esto no podía pasar, que se iban a asesorar, de hecho intervino alguna organización de derechos humanos en el medio. Supuestamente iba a ser de 1 año de suspensión y un pedido de disculpas público. A lo cual a los 15 días nos desayunamos que nada, claramente, y esto lo digo haciéndome cargo yo, con pesos políticos pesados de nuestra localidad que intervienen para seguir manteniendo este chanchullo arbitral que le da ganancia y rédito tanto al árbitro como a otras personas, obviamente. Si no, no hay explicación lógica de lo que pasa. No logramos entenderlo, porque hay una sola víctima, a la cual no se escuchó, y una persona, un árbitro, que encima maneja a los árbitros de Ayacucho, va, declara y dice que no, me comí un huevo frito y el documento no estaba,
Y le creemos, cuando hay 185.000 testigos, porque la cancha estaba llena ese día, y somos muchas las personas que estamos diciendo lo mismo. Claro. Entonces, ¿por qué te decía esto? Porque en ningún momento se le va a creer a la víctima, en este caso, porque la víctima nunca habló. Mi hijo está sentado en mi casa, ahora está en la escuela. Pero él estuvo 3 días que no quería ir a la escuela, una semana que no quería entrenar y que no quería jugar más al fútbol. De hecho, a la fecha siguiente, Defensores juega con Belense de local, voy a verlo. Claro. Y Belense se había olvidado la planilla del Comet. Entonces no empezaba el partido. Y viene y se acerca y me dice, ¿qué? ¿Otra vez me va a pasar lo mismo? Entonces, ¿yo cómo le explico? Claro. Al loco No, por supuesto, que aparte pasó por un montón de procesos judiciales, planillas, todo. está acostumbrado a eso. Claro. Pero a lo que voy es que acá el tema reglamentario queda a un lado. Lo que prima es el daño que le hizo a Iván por un capricho. Claro. Porque no tiene otra explicación. Claro. Y ni siquiera fue a mi casa. Hola, soy Gonzalo Seferino López. Número de documento, me equivoqué. Y yo no le voy a decir, no, tu número de documento, vos no sos Gonzalo López. No, pero ni siquiera ese gesto de decir, che, le erramos. Claro. Le erramos como liga, le erramos como... porque no atendimos a la víctima. A ver, al día de hoy el Tribunal de Disciplina de Tandil, ¿qué determinó con respecto a esto? ¿Hay una determinación al respecto, Miriam? Escucha la declaración únicamente del árbitro, de Gonzalo, y después saca la resolución. No nos llamó nunca a los testigos de que Iván contaba con él. ¿Y la resolución fue? Que si bien la terna incurrió en el error, el cual implica desconocimiento del reglamento, dice entre paréntesis, de no dejar participar a un jugador, se deslinda de la responsabilidad de sancionarlo. Al final pone por lo expuesto en el tribunal, resuelve levantar la suspensión provisoria y archivar las actuaciones. En ese momento pedimos, tanto Joaquín como yo, pedimos ir a declarar por medio de la Liga. Joaquín Bordagaray, presidente de Atlético. Por medio de la Liga pedimos que el derecho que todo ciudadano tiene que tener. Claro, por supuesto, sí. Y no, nos escucharon, pedimos un acta, no se hacía porque no es que ellos nos estaban citando, nos escuchaban porque nosotros habíamos pedido que nos escuchen y nada más. Ya estaba archivado, o sea, ahí quedó directamente. O sea, no hubo ninguna resolución, no hubo alguna respuesta de ustedes, nada. Absolutamente nada. Claro. Absolutamente nada. No, y nunca nos habían llamado a declarar. Ahora, pregunto algo, como papá y hoy como club también, ¿esto si vuelve a pasar? Es que no esa pregunta te la quiero hacer yo a vos. Espero que no esté escuchando Iván, ¿no? Porque, yo calculo que no va a volver a pasar. No, y que no esté escuchando a tu hijo, porque también por ahí sería... No, está la Pero bueno, pero también digo, a ver, como adulto no tengo que preguntar esto, digo, ¿y esto qué pasa si vuelve a pasar? Bueno, por eso. Contestame vos, ¿qué pasa si vuelve a pasar? Por eso. ¿Qué pasa? Esta es la pregunta que me hacía con Jessy en casa. ¿Qué pasa si Iván, en un partido, lo dirige López, le cobra una falta que no era, le saca una amarilla que mi hijo cree que no era, y mi hijo le rompe el ojo de una trompada? Porque tiene ganas. Porque le quedó la bronca de esto y le pega una piña. Va a tener una sanción de 15 fechas, un año. Sí, lo que sea. Pero ¿y cómo le explico yo a mi hijo que él tiene una sanción por hacer algo que no correspondía y quien le hizo daño a él, no de manera corpórea, por decirlo de alguna manera? Sí, física. Claro, sino que le hizo un daño psicológico, mental, porque le hizo remover un montón de mierda, no tuvo ninguna sanción. Y esa persona se supone, porque no lo está, pero se supone, está formada, tiene algo que lo avala para ser un árbitro como lo es. Sí, por supuesto. ¿Se entiende? Claro. Entonces, ¿cómo le explico yo eso a Iván o a cualquier jugador de la Unión Regional Deportiva? ¿Cómo le explicamos que una patada, tal vez sin intención, tiene 3 fechas de suspensión y un daño tan grande e intencional, porque yo no dudo que haya sido intencional, queda en la nada? ¿Cómo se lo explicamos a cualquier sujeto? Y no hablo desde una cuestión personal, desde la lógica lo estoy diciendo. Claro. Esto es lógico, pasó algo grave. ¿Sanción hubo? No. ¿Y entonces qué preguntas nos hacemos nosotros como papá? Un montón. Claro. ¿Respuestas tenemos? Sí, yo las tengo. Porque te las dije, yo las tengo. Y encima cometen el error de hacer pública la corrupción enorme que manejan, la hacen a la vista de todo y nosotros no decimos nada. Vamos por la vida, no decimos nada y volvemos a jugar y seguimos y les damos premios encima. Lo cierto es que hay dos temas acá, ¿no? Un tema importante, que hay una ley nacional de identidad, que hay una ley Micaela, por ejemplo, para la violencia de género. Hay muchas leyes que están vigentes hoy. Transgredidas. Y que necesitan de capacitación de todos. Tal cual. Exacto. ¿No? Creo que en eso habría que insistir. Porque este hecho, para que no vuelva a repetir, porque la puerta es, y la duda es, ¿qué pasa si vuelve a repetirse? Ojalá, que no se llama. Si, como decías vos, con otra persona, con otra situación,
con un cambio de género, con, no sé, millones de situaciones que se dan en una identidad que uno elige, ¿no? Por supuesto, ¿no? Que es así. Eso, que las personas el árbitro, los jueces, quienes sean, están para cuidarte, no están para hacerte daño, al contrario. Claro. Acá había alguien que debía protegerte a nivel de identidad o lo que fuese, y no solo que no lo hizo, sino que hizo lo contrario. Entonces, por ahí yo creo que esto que vos decís es real, porque de hecho nosotros hace 5 años, ya te digo, 5 y medio que estamos con una adopción plena de 3 hermanos, caso bastante atípico, y jamás nos llamaron de ningún lado. Che, ¿cómo es una adopción por convocatoria pública? Que de hecho debe haber un montón de gente que quiere adoptar está esperando y cree que es un bebé, y no. Claro. Nosotros adoptamos adolescentes y es re fácil por convocatoria pública, pero la mayoría del mundo no lo conoce. Nosotros tampoco lo conocíamos, no estábamos anotados en ningún registro. Claro. Pero al no haber información, este tipo de personajes, que yo creo que hasta desde la oralidad les cuesta un montón, ¿sí? Si no tiene la mínima información posible de un partido de fútbol, de un reglamento el cual se supone conoce, ¿cómo va a conocer una ley de identidad? ¿Y es culpa de él? Y en parte no, es culpa de los que no lo capacitamos. Claro. Yo no puedo ir por el mundo contando qué es la adopción, e Iván, Mía y León no pueden ir por el mundo diciendo, no, yo soy Mía en Fadaque Carlini, pero antes era, porque ya está. Claro. Ese proceso se terminó, nos costó un montón, y hoy no podemos estar dando explicaciones. A mí hay gente que me para y me dice, ¿cómo que tenés 8 hijos? Sí, el más grande tiene 18. Pero si vos no tenías hijos. Claro. No, bueno, sí, listo. Tengo 5 míos y 3 de Jessy que los quiero como si fuesen. Todo bien. No le estoy explicando, no, vos sabés que adopté 3 porque... No, ya está. Claro. Y Iván, lo mismo. Claro, obvio. Y en este momento, él, de manera interna o externa, tuvo que volver a explicar, de una u otra manera, todo lo que por qué es Iván en Fadaque Carlini. Sí. Porque se le antojó a una persona, la cual además no tuvo ninguna sanción, ninguna. Y no solo eso, sino que volvió a dirigir con todo el poder del mundo. Porque ahora, ¿quién lo toca? Ahora es He-Man, una cosa... No tiene lógica lo sucedido, de ningún tipo. Y insisto con esto, nadie, pero absolutamente nadie, salvo el Club de Defensores, se acercó a hablar con mi hijo a ver cómo está. De hecho, si te digo cuántas personas fueron a mi casa desde que tenemos el periodo de adopción, y te puedo decir que son 5 o 6, no más. Claro. Entonces, pasa un poco por ahí. Acá la víctima sigue siendo la víctima. El loco sigue jugando, va, porque le gusta el fútbol, pero en ningún momento, salvo el Club de Defensores, o nosotros como papá. Sí, obvio. Che, ¿estás bien? Claro. ¿La liga tiene un psicólogo deportivo? ¿Tiene alguien? ¿Tiene un gabinete? ¿Cómo actuamos? Por ahí las preguntas son esas más. Sí, ¿no? ¿Cómo contenemos a un pibe? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo acompañamos a cualquiera? O al profe mismo también. Claro. Y me parece que también una forma de interactuar sería, ¿o qué sacamos de positivo de todo esto? Bueno, hagamos reuniones una vez por mes, árbitros, cuerpos técnicos, jugadores. A eso voy. Las capacitaciones, conocimiento de leyes, como decías, coincido totalmente en eso. Y creo que tiene que ser el camino. Pregunto por último, a ver, una cuestión por ahí que fue consecuencia de esto, ¿no? Que fue el tema de que los clubes decidieran que no estén arbitrando los árbitros de Ayacucho, perdón. Mira, a ver, la mano por ahí viene eso, así, Miriam, para que quede claro cómo viene todo. La versión de ustedes como institución. Ante el pedido de sanción, Gonzalo no nos iba a dirigir al Club Defensores. Pedimos que no nos dirija hasta que se expida al Tribunal de Disciplina, pensando que realmente se iba a aplicar una sanción como correspondía, basándose en reglamentos y todo. No hubo una sanción, los árbitros deciden, desde el Colegio de Árbitros le mandan a la Liga que no van a dirigir, ya que Gonzalo no puede dirigir Defensores y ellos tampoco, ninguno va a dirigir Defensores. No es que uno dice que no nos dirijan. La señora de árbitro decía esto. Exacto. Le mandan a la Liga que ninguno va a dirigir Defensores. Basándonos en esto, nos pusimos de acuerdo los 4 clubes, hubo un acompañamiento, la verdad que importantísimo, de los otros 3 clubes. Si no dirigen a Defensores, no nos dirigen a ninguno. Claro. Entonces se empezaron a hacer intercambio de ternas, con otras localidades. Uno jamás tuvo la intención de dejarlo sin trabajo, como se dijo en algún medio, ni mucho menos. Ellos fueron los que decidieron no dirigir Defensores apoyando a Gonzalo, y los clubes apoyando la situación de Iván y Defensores en este caso, deciden también lo mismo. Sí, decimos lo mismo. De hecho, mañana hay una reunión con los árbitros para que todos estén empapados bien de la situación y se sepa bien cómo es el tema. Porque vemos por ahí que no todos tienen la misma versión,
como decimos, siempre hay que escuchar cuando pasa algo, las dos campanas. Sí, obviamente. No obviamente. una sola. Claro, por supuesto. Sí, entonces eso es importante, que escuchen todos cómo fueron. Que ya escucharon una campana, bueno, que escuchen la otra. Claro, exactamente. ¿Sí? Miriam Pereira, presidente de Defensores, gracias por venir. Mariano Fadaque, también gracias por haber venido. Gracias por contar lo que pasó. Por ahí el tiempo, los medios tienen sus tiempos también. Pero bueno, era un tema que creo que es bueno escuchar por lo menos la versión de ustedes. Obviamente, como dice Miriam, también hay otra campana. Y obviamente está habilitado también para venir a hablar y exponer lo que pasó. Sí. Ojalá. También, por supuesto. Y yo creo, insisto, como decía Mariano, y eso coincido totalmente. Y por supuesto, a ver, y primero mi solidaridad como ser humano, la empatía con alguien que vivió una situación de toda la vida que ha traspasado con una adopción en el medio. Iván, más allá de ustedes también como familia, te entiendo perfectamente, y como institución también de poder abrir las puertas y defender esta situación, esta empatía, que un poco hablábamos el otro día con Vero Vargas acá, ¿no? De poner en el lugar del otro, de saber que este chico hasta los 12 años no tuvo un papá, una mamá, o esta figura, o como decía Mariano, esta cuestión, y hay que ponerse en el lugar del pibe que solamente lo que quería es jugar al fútbol, ¿no? Me parece eso muy importante y está bueno también recalcarlo. Y también, insisto, la búsqueda de capacitación, golpear puertas, buscar a ver qué herramientas tiene el Estado, no sé, municipal, provincial, nacional, para capacitar dirigentes, jugadores, árbitros, no sé, periodistas, no vamos a dejar afuera, a todos, para intentar de conocer esto, ¿no? Las leyes que están vigentes, la identidad, la ley Micaela, hay muchas leyes que, insisto, tienen que estar capacitados todos, porque sí, que en realidad la pregunta es si esto no vuelve a ocurrir otra vez. Hasta que y no digo toca... con estas personas involucradas hoy, sino con otras personas en otras circunstancias, en otro momento, ¿no? Poder asistirlo de otra manera, porque hasta que no te toca a vos lo personal, vos vos desconocés un montón de cosas. Exacto. Pero cuando te tocan, vos empezás a abrir un poco el paraguas y decís, mirá, guarda. Entonces, es como vos decís, insisto con esto, siempre en una situación así hay una víctima, y el victimario, si se quiere, por llamar de alguna manera, no sé si están así. Démosle la chance de que charlemos, busquémosle la vuelta, pero tiene que haber una predisposición del otro. Decir, bueno, me equivoqué, listo, bárbaro. Pero sin ni hablar, insisto con esto. La única víctima acá es Iván, nunca lo escucharon, sigue sin ser escuchado. Te agradezco tu empatía. Y esto de las capacitaciones creo que es la única solución para que estas cosas no vuelvan a pasar, porque de hecho van a seguir pasando si no se da una vuelta a timón. Exacto. Gracias, Miriam, nuevamente, y gracias, Mariano, por la venida. Muchas gracias a vos por el espacio. Muy bien, entonces, el caso de Iván Fadaque en la mañana de la radio. Seguimos avanzando nosotros, tema del día, llega con la gente de Sol de Mayo Carnicería, dale,